otra clase de bioquímica. En esta oportunidad daremos continuidad a la interpretación de la biometría hemática, mencionando hemograma y los casos clínicos al respecto. El primer caso clínico que tenemos es el siguiente. En una clase de laboratorio de hematología se encontró con un estudiante de medicina de 24 años de una zona del sur de los Estados Unidos. Tenía un hematocrito de 0.35 y un hematólogo de la universidad descubrió durante el interrogatorio que la madre de este estudiante siempre había sido anémica, que había recibido refuerzos periódicos de hierro y que había tenido varios ataques de vesícula. Ambos padres habían nacido en Sicilia, Italia. Un primo materno del estudiante tenía 2 niños que habían muerto a los 4 y 5 años de edad por talasemia mayor, y una tercera hija pequeña también con diagnóstico de talasemia mayor. Se trataba con transfusiones de sangre frecuentes. Los resultados de laboratorio del estudiante fueron los siguientes. Como dijimos, hematocrito 0.352, hemoglobina 10,2, recuento eritrocitario 5.74, BCM 61,3 ventolitros, hemoglobina corpuscular media 17.78 y concentración de hemoglobina corpuscular media 28,9%. La morfología de los eritrocitos periféricos mostró anisocitosis moderada, eritrocitos microcíticos, ligera hipocromía, ligera poiquilocitosis, con células en diana aisladas, y varios eritrocitos con punteado basófilo. La hemoglobina A2 era de 4.9% por cromatografía en columna. Pregunta 1. ¿Por qué son tan importantes los antecedentes familiares en este caso? ¿Y qué diagnóstico sugieren? Pregunta 2. ¿Qué valor de laboratorio ayuda a confirmar el diagnóstico? Pregunta 3. ¿De qué otros trastornos debe diferenciarse esta anemia? ¿Qué pruebas de laboratorio serían útiles? ¿Por qué es importante la diferenciación? Y 4. Si este individuo estuviera planeando tener niños, ¿qué consejo genético debe recibir? Para la pregunta 1, ¿por qué son tan importantes los antecedentes familiares en este caso? ¿Y qué diagnósticos sugieren? Bien, los antecedentes familiares revelaron su origen mediterráneo. La alfa-talasemia y la beta-talasemia son comunes en esa zona. Recordemos que suele cometerse el error de tratar cada talasemia como una anemia ferropénica o ferropriva, sobre todo en áreas en las que la primera, hablamos de la alfa-talasemia, no es frecuente en la población general, porque ambos trastornos, alfa-talasemia y beta-talasemia, son anemias microcíticas e hipocrómicas, y hablando de talasemias y la anemia ferropriva. Es probable que los ataques de vesícula de la mamá de este estudiante se debieran a cálculos
pigmentados provocados por la anemia hemolítica leve de la talasemia heterocigota. Entonces, la mamá se sometió a una colecistectomía en el 77 que reveló justamente la presencia de cálculos pigmentados. El estudiante también sufrió una colecistectomía en el 83 debido a la presencia de cálculos pigmentados. La beta-talasemia mayor, recordemos, es la famosa anemia de Kuckley y se había diagnosticado en el hijo de su primo hermano también, por lo que es probable que el estudiante evidentemente también padeciera de una anemia con rasgos de beta-talasemia. Para la pregunta 2, ¿qué valor de laboratorio ayuda a confirmar el diagnóstico? El nivel elevado de la hemoglobina A2, que es un marcador de la beta-talasemia menor, es útil para determinar el diagnóstico. Los estudios del hierro que hubieran revelado niveles séricos normales o elevados en un paciente normoférrico con beta-talasemia menor y niveles disminuidos de hierro en una anemia ferropénica también hubieran sido útiles para arribar el diagnóstico. Los antecedentes familiares y los niveles elevados de hemoglobina A2 se tornaron innecesarios estos exámenes. La pregunta 3. ¿De qué otros trastornos debe diferenciarse esta anemia? ¿Y qué pruebas de laboratorio serían útiles? Porque es importante la diferenciación. Bien, una anemia microcítica e hipocrómica puede ser alfa-talasemia o beta-talasemia. La hemoglobina E, anemia ferropénica o más rara vez anemia sideroblástica. Una intoxicación por plomo, una anemia que acompaña una enfermedad crónica. La más frecuente es la anemia ferropénica y los pacientes con talasemia suelen diagnosticarse como portadores de una anemia ferropénica. La madre de este estudiante había recibido tratamiento con hierro en varias oportunidades, ¿sí? En esta área de los Estados Unidos la talasemia es rara debido a la escasa cantidad de individuos que tengan o pertenezcan a este grupo étnico, en el que se presenta generalmente este tipo de trastorno y por ende es frecuente que se cometa el error de diagnóstico en ellos. Con referencia al cuarto punto, si este individuo estuviera planeando tener hijos, ¿qué consejo genético debe recibir? Bien, debería solicitar un recuento sanguíneo total a su esposa y debería pesquisarse la presencia de anemia y microcitosis. Si se comprueban estas entidades, debe realizarse más pruebas. Si se determina que la esposa porta el gen de la talasemia, debe advertirse a la pareja que de acuerdo con las leyes de Mendel, los genotipos de sus hijos serán normales en el 25%, el 50% presentará rasgos talasémicos y el 25% presentará talasemia mayor. Caso clínico número 2. Nuestro caso clínico número 2 dice: una niña de 4 años ingresó en el hospital con quemaduras de segundo grado en más de 40% de su cuerpo. A su ingreso, el hemograma completo presentó hemoglobina elevada, hematocrito elevado y leucocitosis con predominio de polimorfos nucleares.
2 días más tarde presentó un pico febril de 40 grados y cultivos positivos de la herida. En este momento, el hemograma completo mostraba una anemia leve y leucocitosis con 45% de células polimorfonucleares, 40% de células encallados y 2% de metamielocitos, un mielocito, 10 linfocitos y 2 monocitos. Los comentarios con respecto a las células de la serie blanca eran, en el resultado del hemograma, granulaciones tóxicas, 2 cruces, y cuerpos de doble, 2 cruces. Se inició el tratamiento antibiótico adecuado. 3 días más tarde, su hemograma completo mostró anemia leve, recuento de leucocitos de 15 por 10 a la 9 y recuento diferencial de 69% de células polimorfonucleares, el 20% de linfocitos y un monocito. Pregunta 1. ¿Cómo explicaría usted los resultados del primer hemograma? Pregunta 2. ¿Por qué sus valores se modificaron luego de 2 días? Y pregunta 3. ¿Cuál es la explicación para los valores del último hemograma? Respecto a la pregunta 1, ¿cómo explicaría usted los resultados del primer hemograma? Bien, los niveles elevados de hemoglobina y del hematocrito que se ven al principio se deberían al descenso del volumen plasmático. ¿Por qué hay un descenso? Porque este descenso se dio a causa de la formación de las ampollas características en las quemaduras del segundo grado, ¿sí? Por eso presenta una hemoglobina y hematocrito elevado. El recuento de los leucocitos total y diferencial era típico de una reacción de estrés y quizá debido al movimiento de las células en los depósitos de granulocitos. Respecto a la pregunta 2, ¿por qué esos valores se modificaron luego de 2 días? Y bueno, se observaron dos tipos de respuestas. En primer lugar, la administración de líquidos como la solución fisiológica van a modificar los valores de hemoglobina y hematocrito. La absorción de este volumen hídrico, ¿verdad?, en la solución fisiológica va a provocar una disminución del volumen plasmático y también va a hacer con que los valores de hemoglobina y hematocrito de esta criatura retornaran a ser los valores antes del accidente. Y en segundo lugar, la fiebre y los cultivos que muestran positivos de las heridas indican la presencia de infección. La necesidad de los granulocitos de defenderse de las bacterias va a forzar la capacidad productiva de la médula ósea. Y con esto se manifiesta el aumento de la cantidad de los granulocitos liberados en forma prematura. Esta suposición sobre la prematurez de las células puede comprobarse con la presencia de los cuerpos de Doble y las granulaciones tóxicas, ambos productos del estrés en los estadios de desarrollo del promielocito, mielocito y metamielocito, ¿sí? Respecto a la pregunta 3, ¿cuál es la explicación para los valores del último hemograma? Bueno, dado que la anemia leve persistía, entonces se continuaba con la administración de líquidos por vía intravenosa o la hemoglobina y el hematocrito reflejaban su estado normal. El descenso en el recuento total de leucocitos junto con la presencia de granulocitos más maduros, sin cuerpos de doble ni granulaciones tóxicas, indica que los leucocitos junto con los agentes antimicrobianos evitaron la diseminación de la infección y que en este proceso de eliminación cumplen un papel importante
en la recuperación de esta niña. Caso clínico número 3. Tenemos un paciente con diagnóstico de cáncer de colon presentó a su ingreso un hemograma con recuento de leucocitos de 25.0 por 10 a la 9 por litro y un recuento diferencial con 70% de células polimorfonucleares, el 10% de los neutrófilos encallados y el 5% de metamielocitos, 10% de linfocitos y 5% de monocitos. En el recuento diferencial por 100 células se observaron 2 eritrocitos nucleados. Se indicó tratamiento oncológico adecuado y luego 48 horas el recuento de los leucocitos bajó a 2.1 por 10 a la 9 por litro con 35% de células polimorfonucleares, 55% de linfocitos y 10% de monocitos. 2 días después, el recuento de glóbulos blancos había disminuido hasta 0.9 por 10 a la 9, con un recuento diferencial similar. Se administró FECGM el quinto día luego de la infusión de el recuento de glóbulos blancos había ascendido a 3.4 por 10 a la 9 con un recuento diferencial con 45% de células polimorfonucleares y 5% de neutrófilos encallados, 42% de linfocitos y 8% de monocitos. Pregunta 1. ¿Cuál fue la interpretación del primer recuento leucocitario? Pregunta número 2. Cuando el recuento leucocitario cayó por debajo de 1.0 por 10 a la 9, ¿cuál fue la evolución posible que generó preocupación? Pregunta número 3. ¿Por qué se utilizó FSGM? Bien, entonces, si tenemos en cuenta la primera pregunta, ¿cuál fue la interpretación del primer recuento leucocitario? Tenemos que el recuento leucocitario total elevado, sumado a la presencia de granulocitos inmaduros, ¿sí?, y eritrocitos nucleados, se conoce como leucoeritroblástico, un cuadro leucoeritroblástico. Esta presentación de leucoeritroblástica es un signo frecuente de una neoplasia diseminada. Pregunta número 2. Cuando el recuento de leucocitos cayó por debajo de 1.0 por 10 a la 9, ¿cuál fue la evolución posible que generó preocupación? Bien, los pacientes con recuentos absolutos de granulocitos por debajo de 1.0 por 10 a la 9 por litro se consideran de alto riesgo para sufrir una infección bacteriana. Entonces, el recuento absoluto de este paciente era de alrededor de 0.35 por 10 a la 9 por litro. Muchos médicos piensan que un recuento de granulocitos menor a 0.5 por 10 a la 9 por litro es un signo de infección bacteriana y que el paciente debe tratarse en consecuencia. Pregunta 3. ¿Por qué se utilizó FECGM? Y bien, es una de las citoquinas que comprometen y facilitan la maduración de los granulocitos. El uso de estimula la producción de granulocitos en la médula ósea, lo que disminuye la posibilidad de que se desarrollen infecciones que puedan ser fatales. Un varón de raza blanca de 22 años ingresa en la sala de guardia por presentar fiebre, odinofagia, tos y dificultad respiratoria. Los estudios de laboratorio muestran un recuento leucocitario elevado de 55.0 por 10 a la 9, hemoglobina de 12 gramos por decilitro y recuento de plaquetas de 72 por 10 a la 9. La fórmula diferencial muestra que el 80% de las células nucleadas son células basófilas grandes
con núcleos redondos grandes que contienen numerosos nucleolos pequeños. La cromatina nuclear es fina y sugiere una cantidad grande de eukromatina con heterocromatina escasa o invisible. El citoplasma de la mayoría de estas células no contiene gránulos. El resto de la fórmula diferencial está compuesto por 10% de linfocitos y 8% de mielocitos y 2% de promielocitos. Tenemos la primera pregunta. ¿Estas células son características de la leucemia aguda o crónica? La pregunta 2. ¿Qué porcentaje de blastos de la médula ósea es necesario para diagnosticar la leucemia aguda? La pregunta número 3. ¿De qué otra manera pueden dividirse las leucemias? Bien, teniendo en cuenta estas preguntas, podemos considerar lo siguiente. La presencia de grandes cantidades de leucoblastos, recordemos que es característica de una leucemia aguda, no de una crónica. ¿Por qué? Porque en la crónica los blastos se observan en muy raras ocasiones. Respecto a la pregunta 2, ¿qué porcentaje de blastos de la médula ósea es necesario para diagnosticar una leucemia aguda? Bueno, un parámetro para evaluar si la leucemia es aguda o crónica es la determinación del porcentaje de blastos en la médula ósea y en sangre periférica. La presencia de más del 20% de blastos es típica de una leucemia aguda, de acuerdo a lo que clasifica la OMS. Y la pregunta 3, ¿de qué otra manera pueden subdividirse las leucemias? Bien, las leucemias pueden subclasificarse también de acuerdo a la línea celular específica. Hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hemograma. Continuamos para la próxima.